Levítico 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará. Y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde se pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Vamos a quitar este. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Hemos estado viendo que Dios es un Dios santo y que les está enseñando en el libro de Levítico cómo debemos acercarnos a Dios, ¿no? Primeramente a través de Cristo, que es el sacrificio, pero el modo de vivir afecta todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Desde nuestra dieta, la vida reproductiva, y ahora hasta estamos viendo que todos los temas y problemas de piel también tenían una enseñanza de parte de Dios, ¿no? Este capítulo y el que sigue vamos a seguir hablando de la lepra. Y este capítulo habla de la lepra, que vale la pena decir que actualmente muchos dicen que la lepra se le llama ahora enfermedad de Hansen. Déjenme escribo. Enfermedad de Hansen. Dicen que la lepra actualmente es la enfermedad de Hansen, pero no necesariamente. No necesariamente lo que hoy se conoce como enfermedad de Hansen es la lepra que
se nos explica aquí en el Antiguo Testamento. Repito, no necesariamente es lo mismo. Aquí esta lepra tenía varias manifestaciones, no todas las lepras eran iguales, se manifestaba de diferente manera en la piel y el único que podía inspeccionar para determinar o diagnosticar si era lepra era el sacerdote. Algo interesante de la lepra es que era más que una enfermedad, la lepra era una impureza. Así lo consideraba la ley, como una impureza. Por eso se requería no a un médico, sino a un sacerdote. El sacerdote era el único que podía diagnosticar. Entonces, si recordamos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús limpió leprosos. De hecho, la palabra que se usa es que Jesús limpió a los leprosos. Si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Sé limpio. No se ve la palabra curar, sanar, sino limpiar. Entonces, eso es interesante en la lepra, porque la lepra tiene una relación, una enseñanza espiritual directamente. Es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del pecado. Por eso es una enfermedad interesante y la ley la consideraba más que una enfermedad, una impureza. No leemos que nadie muriese de lepra. Sin embargo, lo que aprendemos en esto es que más bien la lepra era como enterrar a alguien en vida, era como sepultar a alguien en vida, porque alguien que tenía lepra ya no podía relacionarse ni conversar con nadie, excepto otros leprosos. Solamente podía convivir con otros que tuviesen lepra. Entonces, hay registros que comentan que esta lepra comenzó primeramente en Egipto y se fue extendiendo hasta Siria. Recordemos más adelante en la Biblia la historia de Naamán, que era sirio, que tenía lepra y que Dios lo sanó a través del profeta. Y los judíos estuvieron en Egipto, pero en el transcurso de la historia vemos que continuaron con costumbres idólatras, continuaron con costumbres paganas que asimilaron en Egipto, y de alguna forma Dios en su soberanía permitió que esta enfermedad también le siguiera, ¿no? Con otras enfermedades que había en Egipto. Entonces tenemos que ver, o en este capítulo lo que vamos a ver es que había otras enfermedades de la piel que se parecían mucho a la lepra, pero no eran lepra. También eran enfermedades que podían incomodar a los que tenían y las padecían, pero no los hacía ceremonialmente inmundos. La única enfermedad de la piel que los hacía ceremonialmente inmundos era la lepra. Y repito, el único que podía diagnosticar eran los sacerdotes. Entonces, se ponía, digamos, que en manos de los ministros de Dios, y ellos evaluaban si tenía lepra o no, dependiendo y siguiendo todas estas instrucciones, estos datos que estamos viendo. Iban siguiendo lo que Dios había dicho y de acuerdo a lo que Dios dijo, ellos podían diagnosticar si era lepra o no era lepra. La lepra, repito, era como un estigma porque se ligaba de alguna forma, a la impureza, al pecado. Para nosotros, al estudiar la palabra de Dios, aunque gracias a Dios no es una enfermedad actual, repito, está la enfermedad de Hansen, pero no necesariamente es el mismo tipo de lepra. No vivimos en ese tiempo donde podíamos adquirir la lepra, pero Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. La lepra es una figura, es un tipo de contaminación moral, contaminación de nuestra mente, de pecado, y se contagia, se infecta. Solamente Cristo puede salvarnos, ¿sí? Solamente Cristo puede salvarnos. Entonces,
algo interesante es que aquí dice, vamos a leer por ejemplo el 16, dice, mas cuando la carne viva cambiare, se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. El sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio el que tenía la llaga y será limpio. Algo interesante es que el sacerdote solamente podía diagnosticar la lepra. No podía sanar la lepra, solamente la diagnosticaba y si esa persona sanaba, que Dios le daba, le concedía la sanidad, el sacerdote la declaraba limpia. Pero el sacerdote no tenía el poder de sanar o de limpiar a esa persona, vaya. Y eso nos hace entender que solamente Cristo es el que puede limpiarnos, ¿no?, de la lepra, que es el pecado. Si vamos a Mateo 8:2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Otra vez, no sanarme, limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vemos que dijo, sé limpio. Nadie se quería acercar a ellos, eran declarados inmundos, eran ceremonialmente inmundos y también habría un riesgo de contagio, pero independientemente, aunque no hubiera contagio, se declaraban ceremonialmente inmundos, o sea, no podían, cualquier persona que se acercase a ellos se le consideraba inmundo también, pero Jesucristo es el único que pudo tocarlo y declararlo limpio. O sea, él no contagió a Jesús, Jesús lo limpió. Entonces, el único que podía limpiar y puede limpiar es Cristo, es Él. El que puede limpiarnos es Él. El que nos debe evaluar cómo está nuestra vida es Él, pero Él es el que nos puede limpiar, ¿no? Vamos a continuar en Levítico. Toda esta primera parte que vimos es cómo el sacerdote iba y evaluaba cuál era la condición de la piel y cuando tenía ciertas características la declaraba con lepra, pero luego si no estaba seguro esperaban 7 días para ver si se había avanzado más, para ver si se había hecho más profunda y dependiendo de las modificaciones de la enfermedad, entonces el sacerdote diagnosticaba a alguien que ya estaba limpio o lo declaraba leproso, o sea, inmundo. Repito, el sacerdote. El único que puede diagnosticarnos y evaluarnos es Dios, y es algo que debemos de permitir que Él haga, que Él nos examine. El salmista le decía así a Dios. David le decía, examíname y ve si hay maldad en mí y guíame por camino eterno, ¿no? Entonces, esa debería ser nuestra oración, examíname. Así como ellos iban a ser examinados, debemos de permitir que Dios examine nuestras vidas. Vamos a seguir en el versículo 18. Por ejemplo, aquí en el 8 dice que el sacerdote, si ve la erupción que se ha extendido en la piel, lo declara inmundo. O sea, el pecado empieza en una parte de nosotros y se extiende. Fíjense, por ejemplo, aquí es una similitud del pecado. Por eso lo subrayé. Si el sacerdote ve la erupción, o sea, empezó con una erupción, pero se extendió en toda la piel. Así es la lepra. Empezamos con un pecado y ese pecado rápidamente se extiende a toda nuestra mente, a todo nuestro corazón. Un pecado lleva otro pecado y es como se comporta la lepra, ¿no? Y luego, por ejemplo, habla aquí, y lo mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado del color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, o sea, la carne viva significa que era profundo, ¿sí? Es lepra crónica, o sea, el pecado perfora nuestra alma, ¿no? Llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón. No nada más se extiende, sino que se adentra al centro de nuestras vidas. Pero vemos también que
pudiese ver que alguien tenía lepra, pero eran sanados y se declaraban limpios, pero el que era limpiado o sanado, que realmente la palabra es limpiado en el caso de la lepra, pues solamente era una obra de Dios. Vamos al versículo 18. Dice, cuando la piel de la carne hubiere divieso, que también divieso es también como una enfermedad de la piel, o sea, brotes en la piel, y se sanare, y en lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. El sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Entonces había como varias manifestaciones de la lepra. O sea, tenemos que entender que la lepra no se manifestaba solamente de una manera, sino que se podía manifestar de varias maneras, y por eso Dios había dado instrucciones de cómo hacer ese diagnóstico. Entonces, dice, y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. O sea, si se comportaba de esta manera, esa enfermedad en la piel, que se oscurecía, que no era tan profunda, el sacerdote tomaba ciertos, ¿cómo se podrá decir? Ciertos cuidados. Lo tenía, digamos, al paciente, lo tenía en observación. Lo tenía en observación, no porque pareciera que no era lepra, no lo dejaba inmediatamente, lo declaraba limpio, sino le pedía que estuviera 7 días como en observación. Dice, le encerrará 7 días. O sea, tenían que estar en aislamiento, ¿no? Ahora que sabemos de ciencia, que hay muchos estudios, saben que cuando hay una pandemia se necesita aislamiento para evitar mayor propagación del mal, ¿no? Pero esto del aislamiento viene desde la Biblia. Aunque no había todos los datos, estadísticas, etcétera, Dios estaba marcando la necesidad de aislamiento, ¿no? Entonces, dice, y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. O sea, el divieso tuvo una enfermedad en la piel, y si no se extendió más, pues lo que está pasando es que está cicatrizando, se está secando esa enfermedad, así que lo va a hacer limpio porque no es lepra. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió de la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra, ¿no? Entonces, todos estos supuestos, todas estas instrucciones, los sacerdotes las debían conocer a la perfección, porque, repito, ellos eran los que hacían el diagnóstico y el que llevaban a cabo este protocolo. Realmente es un protocolo que marcaba cuántos días tenía que estar en observación, qué características se tenían que ver para poder declararlo inmundo o limpio, o todavía darle otros 7 días más de observación hasta poder determinar cuál era la situación, ¿no? Entonces, aquí habla de que aún de una quemadura podría haber sido, podría ser lepra, ¿no? Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. O sea, si pareciera que no profundizó como el pecado, tienes que ponerle un alto, ¿no? Tienes que ponerle un alto. Si pecamos y no nos arrepentimos, ¿qué pasa? El pecado profundiza hasta el centro de nuestras vidas.
tenemos que ponerle un alto al pecado, porque el pecado nos va a carcomer por completo. Hay mucha gente que dice, bueno, es un pecado, no es grave. Bueno, es como el pecado, a lo mejor estamos más familiarizados con un cáncer. Cuando alguien tiene un cáncer pequeño, se puede operar, se puede sacar. Pero si la gente no sabe que tiene cáncer, ese cáncer crece silenciosamente. Y cuando escuchamos que alguien tiene cáncer etapa 4 terminal, esa persona ya está literalmente casi muerta, por decirlo así. Casi muerta porque ya está llena de cáncer. Se pasa a todos los órganos vitales. Así es el pecado. No, el pecado, cuando no lo quitas, cuando no te arrepientes, se extiende y se profundiza en tu corazón, y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero si aquí dice que si no va más profundo, entonces lo van a encerrar por 7 días para observar qué más sigue, cómo se va desarrollando. Dice, y el 7º día el sacerdote la reconocerá, y si hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. No, así es el pecado. Repito, el pecado, si no te arrepientes, si no lo dejas, arrepentirse es entender tu maldad, que te duela tu maldad, pedirle perdón a Dios, confesar tu pecado y apartarte de ese mal. Cuando no lo haces, ese pecado se extiende a todas las áreas de tu vida. Así como aquí la lepra se extendía, entonces lo declaraba que era llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviese oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es, ¿no? Si no se hubiese extendido, no era lepra. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Entonces cuando era declarado limpio, tenía que hacer esto, y el siguiente capítulo nos va a dar cuál era la ceremonia de limpieza que tenía que hacer el leproso. Aquí estamos viendo nada más que era declarado limpio y tenía que lavar sus vestidos y será limpio. El siguiente capítulo vamos a profundizar en qué ceremonia Dios estableció para cuando el que tenía lepra se declaraba limpio, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que dependiendo lo que el sacerdote veía, lo ponía en observación o lo declaraba inmundo o lo declaraba limpio. Algo que vemos repetidamente es que si esa daño en la piel, herida en la piel o esa enfermedad en la piel se extendía o era profunda, general, o sea, estamos viendo que era lepra, ¿no? Porque el pecado así es, repito. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, algo aquí que quiero regresar que puede ser interesante.
Algo aquí interesante, fíjense en el 34, voy a leer el 34 y el 35. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido, extendiendo en la piel después de la purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Está interesante este caso, porque estamos hablando de un caso donde el sacerdote declara limpio a la persona y lava sus vestidos y está limpio. Pero sucede algo, que la tiña como que vuelve después de su purificación. Y cuando la tiña vuelve después de su purificación, la instrucción era que fuera declarado inmundo, ¿no? Aquí viene la instrucción. Y eso lo podemos relacionar, estamos en el versículo 36, lo podemos relacionar con 2 de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ese hecho de que fuera purificado, declarado puro y luego se volviera a contaminar, nos habla de cuando entregas tu vida al Señor, o sea, llegas al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y te enredas otra vez en las contaminaciones del mundo, tu último estado es peor que el primero. Entonces, tenemos que tener eso presente. Puede que llegues al conocimiento del Señor, pero si no, ahora sí que te metes con Dios, te consagras a Dios, existe el riesgo que pudieses volver a contaminarte, como estamos hablando aquí con las cosas. Vamos a regresar a Levítico 13, 36, que es lo que nos está narrando aquí. 37. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote, ¿no? Pues aunque sí nos habla de sanidad, es muy importante que al final era declarado limpio, porque estamos viendo que esa enfermedad estaba como asociada a la impureza, ¿no? Y para nosotros es un tipo del pecado. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Bueno, o sea, también los que tenían alopecia, calvicie, pues es una enfermedad dermatológica, es una enfermedad de la piel también. Y aquí tocaba este supuesto, una cosa, la alopecia no era lepra, la calvicie no era lepra. Y aquí también lo pone como un supuesto, porque solamente el sacerdote podrá determinar cuál era el diagnóstico de esa persona. Porque, repito, la lepra se manifestaba de diferentes maneras. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Ahí sí, cuando tuviere esa llaga blanca rojiza en la cabeza, entonces no era nada más un problema de caída del cabello, sino ya era lepra. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón
de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, será impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Bueno, entonces estamos viendo algo bien tremendo porque literalmente el leproso llevaba un estigma. No nada más que podía contagiar a los demás, pero repito, aunque no fuera contagioso, alguien que lo tocaba era ceremonialmente impuro. Entonces era un estigma, era peligroso porque podía infectar a otros, pero también era algo como un estigma y él mismo tenía que rasgar sus vestidos, o sea, era humillarse, ¿no? Y confesar su situación y pregonar inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos examine, nos redarguye, nos damos cuenta que hemos pecado, tenemos que confesar, ¿sí? Tenemos que confesar nuestra situación. Él decía, soy inmundo, soy inmundo. Hoy en día es bien importante que le permitamos a Dios, a través de su palabra y su Santo Espíritu, que nos evalúe y nos examine y que reconozcamos y confesemos cuál es nuestra situación, porque mientras pensemos que estamos libres de pecado, mientras pensemos que no tenemos ninguna falla, pues Dios no puede realmente tratar con nosotros. Le impedimos a Dios que Él nos purifique. Y eso es una aplicación a nosotros. Tenemos, así como Él decía, inmundo, inmundo, también nosotros tenemos que confesar que estamos inmundos delante de Dios y que necesitamos su perdón, necesitamos su limpieza. Y bueno, tenía que habitar solo, por lo mismo que estamos hablando de la necesidad de aislamiento, porque el pecado corrompe, el pecado se contagia. Las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Por más maduros, poderosos, consagrados, llenos del Espíritu Santo que pensemos que somos, que tener conversaciones que no edifican, juntarnos con personas que no aman a Dios, no nos va a afectar, nos afecta, nos contaminamos. Y es por eso que el que estaba en lepra necesitaba ser aislado, el que tenía lepra. Tenía que ser puesto fuera del campamento. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o lino, o en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Aquí a lo mejor nos podemos quedar pensando, bueno, ¿qué lepra es esta? Si la lepra pues es una enfermedad que se da en la piel, en un órgano vivo, pero pues estas son materiales, son vestidos, son materiales textiles. ¿Cómo puede haber lepra, no? Pero esta lepra puede ser como un moho, ¿no? M-O-H-O, moho. Cuando la ropa está en lugares húmedos o no se resguarda correctamente, empieza el moho en un punto de la tela, pero ese moho se sigue extendiendo aún en la ropa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la ropa peca? No, ¿verdad? La ropa no peca. Pecamos nosotros. Pero lo que nos está dando a entender Dios es que nuestros pecados contaminan todo el ambiente donde nos desenvolvemos. O sea, los pecados no son personales. Nadie puede decir, yo pequé y no afecté a nadie, no pasó nada, ese es mi pecado y así quiero vivir, pero nadie me vio, nadie supo, no afecta a nadie. No. Cuando nosotros pecamos, contaminamos aún el ambiente en el que nos desenvolvemos. O sea, afectamos
nuestra familia, afectamos nuestra casa, afectamos nuestro ámbito laboral, de todo. O sea, no alcanzamos nosotros, con nuestros ojos naturales, no alcanzamos a ver la magnitud de la afectación espiritual que tiene nuestro pecado. Nuestro pecado es contaminación, es corrupción. Tenemos que recordar que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. A veces pensamos que el mundo material, lo que vemos y tocamos es más real. No. El mundo material, lo que vemos y tocamos, tiene un fin. El mundo espiritual es eterno. Y de hecho, realmente lo que pasa en el mundo espiritual se proyecta en el mundo material. Entonces esto nos hace ver que hasta los accesorios y las cosas, la ropa, son afectadas, son contaminadas. Vamos a Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿no? Aquí en el Nuevo Testamento estamos viendo, nos enseña que aborrezcamos aún la ropa que es contaminada, ¿sí? Todo aquello que directa o indirectamente nos conecta al pecado, es mejor no tener ninguna relación con aquello que nos conecta a la maldad, a la contaminación, al pecado. Por eso hay mucha gente que se le hace fácil ir a lugares donde se adora ídolos, lugares donde se invocan ídolos, lugares donde se llevan a cabo prácticas ocultas y dicen, no, a mí no me pasa nada, yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios es un Dios santo y santo es apartado. Y vemos hasta qué nivel, hasta la ropa, hasta las cosas inertes se contamina. Lo que Dios nos quiere enseñar que el pecado afecta todo alrededor en lo espiritual a una forma que a veces no estamos conscientes el grado de afectación y de contaminación que causa el pecado. Vamos a Levítico, otra vez a regresar a Levítico 13. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es, la plaga inmunda será. O sea, ese moho o esa plaga, esa contaminación en la ropa, si se extendió más, entonces era declarada inmunda. ¿Y qué tenía que hacer? Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemado. O sea, si se extiende como el pecado se extiende, tenía que ser quemado, ¿no? Porque el pecado es como tiene que ser tratado, tiene que ser erradicado. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa, ¿no? Entonces, dice, si cambia de aspecto aunque no se haya extendido, la vas a quemar, porque es una corrosión penetrante, ¿no? Es como profunda, parece que no se extendió, pero es tan sutil que ha penetrado. Y a veces así podemos pensar nosotros, no se ve, no se ha extendido,
Mi pecado no se ha extendido. Mucha gente puede pensar, mi pecado no se ha extendido, pero no te das cuenta que está penetrando en lo más profundo de tu ser. Si más el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si pareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o la trama o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquiera cosa de cuero que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Entonces, repito, esta lepra tiene relación con el pecado y solamente el sacerdote podía examinar y diagnosticar, pero no curar. Entonces ahora nosotros sabemos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el que nos diagnostica, pero es el que puede limpiarnos. ¿De qué? De todo pecado, de toda contaminación. Y ver que la plaga se contamina, se extiende, se contagia, profundiza en nuestras almas y nos destruye. Entonces tenemos que confesar nuestro pecado, así inmundo, confesar nuestro pecado y permitirle a Dios y suplicarle que Él nos limpie, ¿no? Entonces, algo que puedo mencionar de la lepra es que, según lo que vimos aquí, comenzaba con ciertas manchas, ¿no?, en la piel, pero luego esas manchas se agrandaban, cambiaban de color y empezaban a hacerse como escamosos o brillante, como la carne viva, dice ahí. Y de repente esas manchas se extendían en todo el cuerpo, el pelo comenzaba a caerse. O sea, había gente que tenía alopecia, pero otra gente era lepra. Se le empezaba a escamar todo el cráneo, es lo que acabamos de leer, y el pelo se le caía hasta las cejas. Las uñas de las manos, de los pies se aflojaban. Y entonces esa llaga, esa enfermedad en la piel profundizaba, que es lo que estamos viendo, se iba hasta las articulaciones. Y entonces las manos, los pies empezaban a podrirse y a caerse. Entonces, era algo muy, muy tremendo, ¿no? Entonces la lepra seguía avanzando en la cara, en la nariz, hasta comerse la nariz, ¿no? Los ojos se pudrían, los ojos se pudrían y era algo muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, así es el pecado, se extiende y luego ya, así como se extendía a los ojos, a las manos, a los pies, todas tus obras, todos tus caminos, tus ojos, todo, tu boca, lo que hablas, lo que ves, todo ya está contaminado, ¿no? Entonces, aquí vemos que el pecado empezaba con algo pequeño, o la lepra. Así el pecado puede comenzar con algo insignificante, no nos causa molestia, no nos causa dolor, pero va creciendo lentamente y de repente nos vamos dando cuenta que estamos totalmente contaminados espiritualmente, ¿no? Y así como un leproso, cuando el leproso iba pasando diciendo inmundo, inmundo, imagínense ver a un leproso. Todas esas enfermedades son, aparte, huelen mal. Imagínense ver un leproso en estado avanzado, con la piel podrida, ya sin cabello, o sea, algo tremendo, porque ni uñas tenían, sus ojos se secaban. ¿Cómo sería para ustedes ver a un leproso? Era algo repugnante, la verdad es que era repugnante. Y como tenía que estar en aislamiento, que es lo que hemos leído, tenía que estar aislado, encerrado, tenía que salir fuera del campamento. Eso nos habla de que el pecado corta nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Aquí hemos leído que tenía que estar separado, tenía que salir fuera del campamento. Y repito, esto nos habla de las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado nos hace
nos evita, nos corta de tener intimidad y comunión con Dios. Entonces, así era el leproso. El leproso tenía un aspecto que causaba asco y no podía tener relación con el pueblo. Entonces, estaba totalmente excluido de la relación con los demás, totalmente excluido del templo, de las cosas santas. No podía presentarse en el templo porque no podía tocar lo santo, estaba ceremonialmente impuro. No podía presentar sacrificios a Dios, no podía presentar ofrendas a Dios, no podía vivir en comunión con su pueblo, estaba totalmente excluido de Dios y de la comunión. Y así estábamos nosotros, excluidos de la comunión con Dios, de la comunión con los hijos de Dios, y esa, ¿cómo se podrá decir? Esa apariencia repugnante del leproso es como nosotros nos vemos espiritualmente cuando estamos en pecado. Somos repugnantemente espantosos. Podemos arreglarnos mucho físicamente, bañarnos, perfumarnos, vestirnos con ropa cara, pero espiritualmente somos repugnantes ante los ojos de Dios. Así como es la lepra, maloliente, algo asqueroso, así es cuando vivimos en pecados repugnantes, mal olores, solo la muerte para Dios. Solamente en Cristo podemos ser limpios y restaurados a la comunión con Dios, ¿no? Y eso lo vamos a ver, nos lo da el siguiente capítulo.